Mil cosas a la vez hasta las 9 de la mañana. En ese entonces llegarán los amigos y las amigas de Maldita Suerte. Vamos con una entrevista que hace un tiempo queríamos realizar y que hoy nos vamos a poder dar esa posibilidad. Vamos a hablar con Jaime Durán Barba, que es asesor y analista político, consultor, para ver cómo está analizando los primeros meses de gobierno del presidente Javier Milei. Jaime, ¿cómo va, Lautaro? Gracias por atendernos. ¿Qué tal, Lautaro? Buenos días. Bien, Jaime, ¿estás en Ecuador? ¿Estás en Argentina? ¿Dónde estás? Estoy ahora en Ecuador, el próximo martes vuelo para Buenos Aires. Ah, bien. Bueno, Jaime, ¿cómo analizás los primeros 4 meses de gestión del presidente Javier Milei? Mira, hay cosas que son muy positivas y otras muy caóticas. Te diría que, por un lado, no se concretan algunos cambios que se anuncian y terminan poniendo conflictos hacia medio plazo. Pensemos en la clausura de algunos entes públicos que simplemente se ha dicho que se clausuran, pero siguen funcionando. O sea, siguen, aunque no funcionan, siguen significando gastos porque los trabajadores no han sido cancelados, no han sido liquidados, y hay una suerte extraña de vigencias sin realidad, porque, qué sé yo, AISA está cerrada, pero no está clausurada. Lo mismo pasa con Telam. Una cosa es que tú pongas el candado en la puerta de Telam y otra cosa es que Telam ya no existe. Entonces son cambios que están a medio hacer que no son positivos. Yo creo que, por otro lado, lo que sí ha logrado Milei es una comunicación muy moderna que está de acuerdo a los parámetros que hemos estudiado en las universidades más importantes, que es una comunicación muy directa, muy transparente. Milei expresa sentimientos y lo hace con total sinceridad. Tú le ves riéndose, llorando, moviéndose muy espontáneamente, sin seguir los cánones del protocolo, que es una cosa que mata a los presidentes. Y creo que en ese campo Milei tiene un éxito descomunal. Yo viajo permanentemente. Estuve hace muy poco en Estados Unidos, voy a Perú. No hay ningún sitio en el que no pregunten por Milei. Milei es, sin ninguna duda, el presidente argentino más conocido que haya existido en los últimos 50 años. En todo lado hay curiosidad sobre lo que hace, sobre qué piensa. Es un personaje mundial, cosa que es muy difícil de conseguir. Y lo es porque es sumamente original, espontáneo, expresa sentimientos, tiene una comunicación absolutamente moderna, como la que se necesita en esta sociedad que está dominada por las redes y por una nueva etapa en que son las imágenes y los sentimientos los que comunican más que los discursos. Jaime, hablabas de aspectos positivos y negativos. ¿Qué ves positivo y qué ves negativo? Muy positiva la comunicación. Es una comunicación muy buena que está incluso conteniendo aspectos complejos de la realidad. Yo estuve en Buenos Aires hace 15 días y la subida de precios es descomunal en muchos casos. La angustia de bastante gente es por el momento muy aguda. Lleva ya 4 meses en el gobierno y 4 meses es bastante tiempo. La situación económica yo creo que por el momento no está controlada. No estamos acostumbrados a esto en Argentina. Yo estudié ahí en la década del 70 y el liberar los precios de manera tan radical ha hecho que mucha gente especule. La situación económica no está de ninguna manera superada. Hay que ver hasta cuándo la gente tiene la paciencia para soportar esta situación en la esperanza de que mejore la situación, ¿no?
Y esa subida de precios, ¿vos la ves linkeada o unida a una buena comunicación que obtiene todavía el gobierno en relación al apoyo? Tiene, por un lado, esa comunicación absolutamente original, que le ayuda mucho, pero más allá de la comunicación, en algunas cosas concretas creo que todavía no acaban de agarrar la manija. Es normal, el gobierno de Milei tiene mucha gente nueva, muy nueva, desde Diana Mondino hasta Marra, Santiago Caputo, etcétera, y es normal que gentes que son nuevas y que han sido elegidas porque son nuevas además, no tengan experiencia y tengan que aprender a gobernar. Ese es un aprendizaje que dura un año. Jaime, ¿y qué más ves dentro de lo negativo del gobierno? Te escuchaba la suba de precios. Todavía no empieza a aprender Milei que la libertad de prensa es un pilar de la democracia. Los periodistas somos incómodos y pesados para todos los gobiernos de todos los colores. Yo me entrevisto con frecuencia, pues, una vez por mes, una vez cada 2 meses, con presidentes de los más distintos países, unos de derecha, otros de izquierda, lo que quieras. Todos ellos siempre lo primero que te dicen es: toda la prensa está en mi contra, todos están pagados, son mis enemigos. Porque la prensa, cuando es seria, critica. Y en todos los países hay periodistas que ven los lados negativos de los gobiernos. Todos los gobiernos tienen lados negativos, y la prensa libre es un fastidio para quienes están en el poder. Pero es un fastidio indispensable. Sin prensa libre no hay democracia. Sin respetar la diversidad de opiniones no existe la democracia. Y cuando no existe la democracia, más allá de que algunos creemos que debe ser así, debe existir el pluralismo, incluso desde el punto de vista práctico, los inversionistas no van a países que son medianamente democráticos, o van a países totalmente totalitarios como el capitalismo chino, en el que no hay democracia, hay normas clarísimas, hay totalitarismo, o van a países que son democráticos como Uruguay. Uruguay es un ejemplo claro de un país permisivo, en que los presidentes de distintas corrientes se hallan, y atrae inversiones por eso, porque es un país estable. Es un país en el que hay democracia, por tanto puede cambiar el gobierno en cualquier elección, y al mismo tiempo no se respetan los principios democráticos, la gente no invierte. Entonces es malo. Pero la libertad de prensa es algo central. Yo he visto esta semana la polémica del presidente con Jorge Lanata, con otros periodistas, que deben ser respetados. Yo creo que la labor de Lanata para que exista democracia en Argentina fue una labor extraordinaria estos años. Y que fastidia a Lanata, sí, fastidia. Ese es su papel. Si Lanata fuera un obsecuente, no sería Lanata. Jaime, y en ese sentido, ¿crees un problema dentro de la buena comunicación que para vos tiene el gobierno esta parte de atacar a la prensa, de atacar desde las redes sociales, de sacar los trolls también a la cancha? ¿Ha sucedido con el mundo de la cultura? Mira, lo de los trolls y eso puede ser parte de la nueva comunicación. Lo que no tiene sentido es atacar a la prensa y suponer que las redes reemplazan a la realidad. Hay el texto de Gladwell que se llama La revolución no puede ser tuiteada, lo puedes encontrar en las redes. Gladwell es un gran autor, que dice: una cosa es que sea muy exitoso y útil para la campaña el uso de las redes sociales, y otra cosa es que ellas reemplacen a la prensa. La revolución no puede ser tuiteada, no puedes cambiar la Argentina con un DNU que se manda al Congreso,
cambia 600 leyes de una semana y Argentina se convierte en Suiza. No, los seres humanos somos complicados. La prensa tiene un papel muy importante en la vida de la sociedad. Curiosamente, en los estudios que se han hecho en la George Washington University, se ve, por ejemplo, que la radio tiene importancia y sigue teniendo importancia de una manera descomunal. La radio es un medio totalmente imposible de que se escriban, en que se debatan en la prensa escrita, cosa que no atrae muchos votos, pero sí permite hacer cambios sostenidos, pensados, que no, el cambio de un país no es simplemente un momento de entusiasmo y un tuit. Jaime, ¿y qué crees que puede llegar a pasar en relación a esto del ataque a la libertad de prensa? Ayer la Nata, en varias entrevistas con colegas, decía nos tenemos que juntar para que esto no suceda. ¿Crees que Milei puede llegar a frenar con eso? Se lo ve bastante decidido a seguir avanzando en esa dirección que viene transitando. Yo creo que en su caso la mejor explicación es la que dio Patricia Bullrich. Es un tema de temperamento. Él es así y reacciona violentamente frente a cualquier crítica. No creo que cambie demasiado, pero tiene que cambiar. O sea, también en la vida tú cambias cuando la realidad te lo impone. Yo de joven fui un activista político furibundo. Pasa la vida y uno entiende que esos entusiasmos ideológicos son cosas de juventud que son divertidas, pero no tienen mucho sentido. Para analizar la política se necesita serenidad, se necesita más paz, y creo que Milei la irá adquiriendo según avance en su actividad como presidente. Jaime, vos, bueno, él trabajó con vos, Santiago Caputo. ¿Cómo estás viendo su rol? ¿Qué nos puedes contar de su accionar en el gobierno de la Libertad Avanza? Santiago es un joven, bueno, lo que pasa es que cuando somos viejos vemos como muy jóvenes a los que tienen 35 años. Sí. Pero es un joven muy valioso, muy inteligente, preparado, lo conozco muy bien, de hace muchos años. Estamos hablando de la primera elección de Macri como jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Creo que profesionalmente es una persona brillante, y bueno, ha llegado a tener una importancia y un poder enorme, y se irá formando. De alguna manera me acuerdo de Marcos Peña cuando asomó en el 2005. Era un jovencito que también estaba empezando, se formó, fue brillante y acaba de sacar un libro que es realmente brillante, es un libro muy interesante. Jaime, en relación a lo que recién hablabas de Mauricio Macri y del PRO, ¿cómo estás viendo a la oposición? Primero centrémonos en el armado, ¿no? En lo que era Juntos por el Cambio, en la nueva conducción de Macri del PRO como presidente. ¿Cómo estás viviendo Juntos por el Cambio y el PRO en particular en cuanto al liderazgo? Tenés por otro lado a Patricia Bullrich, que era la presidenta hasta hace muy poquito y ahora está dentro del gobierno. Mira, estos procesos de cambio muy fuertes arrasan con la anterior estructura de partidos. Pasó eso con Andrés Manuel López Obrador, que para llegar a presidente fundó Morena, enfrentándose no solamente al PRI y al PAN, sino a su propio partido, al PRD, que quedaron destruidos. No queda nada de eso. La oposición a López Obrador tendrá que pensar, y no lo logró para esta elección, algo completamente nuevo. Pasó lo mismo con la dictadura del coronel Chávez en Venezuela. No queda nada de COPEI y de AD. En Ecuador no queda vivo ningún partido político después del gobierno de Correa. En Perú no queda vivo ningún partido político después del caos político que se armó con Castillo. O sea, estamos en un momento de cambio radical de la política en todo el mundo. Y creo que después de Milei no va a volver a existir ni el PRO, ni el Juntos por el Cambio, ni el peronismo como se lo concebía, ni el sindicalismo, ni el kirchnerismo.
Los políticos que están muy cerca de Milei serán absorbidos por Milei, sobre todo si Milei tiene éxito. Yo creo que Patricia no es más una dirigente del PRO, es una dirigente de la del Libertad Avanza. mileísmo, por llamarle algún nombre. Entre los radicales hay gente muy valiosa, me comunico con frecuencia con varios de ellos, pero no podemos volver a cantar la marcha radical, eso ya se acabó. Hay que pensar alternativas en un mundo que además se acabó. La existencia del Internet, la existencia de las computadoras arrasó con la antigua sociedad. Tú no puedes ahora, como alternativa al Internet, poner un local con muchas máquinas de escribir. Por muchas máquinas de escribir que consigas, eso ya está acabado, ya no funciona. Yo personalmente no puedo manejar una máquina de escribir, eso ya se acabó. Políticamente hay que reinventar la política, una política en la que sea más importante la inteligencia artificial que la marcha peronista. ¿Y por qué crees, por ejemplo, que cuando Axel Kicillof dijo hay que escribir nuevas canciones, desde el propio movimiento salieron a cuestionarlo o a criticarlo? Siempre el cambio tiene resistencias, es normal que personas que hicieron política dentro de un esquema quieran mantener lo que existía, pero esas personas se van a ir. O sea, a mí me parece que es importante para entender la política de un país ver lo que pasa en el resto del mundo. O sea, en Chile se acabó la concertación y la derecha que presidía Piñera. Boric es otro fenómeno distinto, con la excepción de Uruguay, que es el país europeo más conservador que existe ahorita. El resto del mundo se voló en pedazos, también los otros países de Europa. Jaime, y recién decías, no vamos a conocer más como lo conocemos hasta ahora al PRO, al Juntos por el Cambio, a la UCR, al peronismo. ¿Cómo se va a reconfigurar? ¿Qué ves? ¿Ves un Milei de 8 años? ¿Ves un Milei de 4 años? ¿Cómo ves a la oposición rearmándose o reconfigurándose si no va a existir tal como existe hasta acá o como existió hasta acá? Mira, lo de Milei es una apuesta muy fuerte. O le va muy bien o le va muy mal, porque juega las cartas al extremo. Mi impresión es que le puede ir muy bien, sobre todo si dolariza pronto. La dolarización sería su tabla de salvación por lejos. Pero si le va bien puede seguir 8 años, si le va mal puede no tener reelección. Hay que ver cómo son sus cartas. En cuanto a la oposición, está claro que lo que había ya no hay, desapareció. No es pensable que el peronismo vuelva a tener vigencia como era. El mismo sindicalismo, o sea, después de 4 años de inmovilidad con el gobierno de Fernández, ¿qué cara tiene para salir a pelear con Milei? ¿Qué es eso? Luego, la reforma laboral, y creo que en eso algunos políticos, incluido Milei, no acaban de agarrar el nuevo mundo, no significa ver cómo conseguimos más empleos. La economía del futuro viene más por el lado del emprendedorismo, no de conseguir empleos, sino de conseguir actividades lucrativas que sean autónomas. Y en eso no están pensando los políticos argentinos. Si tú ves la reforma descomunal del mercado laboral en Estados Unidos, la desaparición de los choferes es algo que se viene. En un país como Argentina, en el que los camioneros son tan importantes, hay que pensar que dentro de 5 años ya no habrá camioneros, van a desaparecer del mundo, así como desaparecieron las caseteras. Ahora ya vos no tienes una grabadora con casetes, porque la tecnología superó esa cosa y todos tenemos estos artefactos mágicos con los que tú y yo estamos hablando, los celulares. O sea, la revolución tecnológica es una revolución absolutamente radical que se está acelerando todos los días, y no puede ser que los dirigentes sigan siendo personas con mentalidad de máquina de escribir cuando todo pibe del colegio tiene ya un celular. Jaime, ¿la ves viable a la dolarización y la ves positiva para el país?
No estoy seguro de qué pase en Argentina con eso, pero estuve muy cerca de la dolarización en Ecuador. Eh, Solamente 2 años en mi vida fui funcionario público y fui justamente en el gobierno en el que yo era jefe de gabinete cuando se aprobó el decreto de la dolarización, con mi firma justamente. La dolarización en Ecuador es un acontecimiento espectacular. Dio crédito a la gente pobre, logró que resucite el préstamo hipotecario. En Ecuador, el 96% de la gente respalda la dolarización de manera histérica. No es pensable retroceder, porque aquí produjo enormes beneficios de todo tipo. Me parece que en Argentina podría ser un elemento importante, y decía que le serviría a Milei porque la dolarización trae inmediatamente efectos positivos. O sea, la popularización del crédito y la aparición del crédito hipotecario es algo que se produce en 2 meses. Si Milei hubiese dolarizado al empezar su gobierno, y ahorita se sentirían esos efectos. Las otras medidas de ajuste meramente son más complicadas y de más largo plazo, ¿no? Jaime, buen día. Luis Bremer lo saluda y una pregunta que tiene que ver con esta marcación de tiempos que usted especificó respecto del mandato de Milei. Bueno, hay una caída del consumo de carne histórico del 30%. Supermercadistas acaban de justamente dar una cantidad de precios congelados porque las caídas de los últimos 15 días superan el 50%. Salarios un tanto frenados, principalmente en el ámbito informal más que en el formal. Y un gobierno que acelera tiempos que históricamente no estábamos acostumbrados. Coincido con usted, son tiempos mucho más veloces los que ejerce el gobierno de Milei. ¿Qué pasa si no hay un efecto positivo en la microeconomía prontamente? Porque hay personas que verdaderamente la están pasando muy complicado, especialmente aquellos que alquilan, hoy por hoy con algunos también alquileres un tanto dolarizados, costo de vida que muchos argentinos que viven en España, por ejemplo, dicen están el doble que allá. ¿Qué puede pasar si todo eso no se armoniza? Esto que usted señala es sumamente importante. Yo estuve en carnaval en Miami, después pasé a Buenos Aires, y en Buenos Aires muchas cosas están más caras que Miami, muchas cosas. Y está más caro que Ecuador, pero en Ecuador el salario mínimo son $620, el triple que Argentina. Entonces, el salario el triple, las cosas sean más baratas. Hay un tema ahí complicado de análisis político. En realidad la política no funciona con cuadros de Excel ni con números. Lo pongo bruscamente. Supongamos que Milei logra que el déficit desaparezca, que toda la economía esté perfectamente ordenada en los números dentro de un mes. Si la gente no siente que le beneficia en su pequeño mundo, ese orden económico no sirve. La gente no funciona porque el Fondo Monetario aprueba los informes de los economistas y de los ministros. La gente, esto lo estudiamos mucho hace un año en Argentina, en México y en Ecuador, comparando. Cuando se estudia las actitudes de los electores, había elecciones de los 3 países, la gente dice el principal problema del país es la economía. Bueno, cuando hablamos, para profundizar, ¿y cuál es el principal problema económico del país? ¿Qué es lo más importante en la economía del país? Y en los 3 países haría lo mismo. El que yo pueda darle un helado a mi hijo cuando voy al parque, el que me pueda dar un gustito, el que pueda ir a veces al cine con mi familia. Oiga, no le estoy preguntando su vida, sino el principal problema económico del país. Ese es el principal problema económico del país, para mí. Ahora si le pagan o no al fondo, si tienen buenas relaciones con China, Rusia o con Marte, problemas de políticos locos. A mí lo que me importa es tener una vida que sea más agradable. Entonces, yo creo que el gran desafío de Milei no solo es lograr que la economía se ordene, sino lograr que la gente sienta que ese orden económico
le ayuda a vivir mejor. Jaime, muchísimas gracias por el contacto y por el tiempo. Un gusto, buenos días. Buenos días. Pasaba Jaime Durán Barba, una voz importante para tener desde el análisis, sobre todo estos 4 meses de gestión de Javier Milei, destacando la comunicación como algo positivo, pero también criticando la falta de libertad de prensa o el ataque a la prensa. Escuchábamos también la comparación, no solamente al comienzo, sino recién con la pregunta que le hacía Luis sobre los precios en diferentes países, y lo decía Durán Barba, están los precios más caros en la Argentina y los salarios están más altos, por ejemplo, en Ecuador. Algunas de las cosas que fui anotando, valorando también la tarea de Santiago Caputo, que trabajó con Durán Barba. Sin dudas, en breve van a poder escuchar o repasar la entrevista completa en nuestras redes. Pero bueno, era una importante entrevista que queríamos hacer el día de hoy. No sé cómo lo vivieron ustedes. Siempre interesante escucharlo. Sí, claro. Porque tiene además una cosmovisión distinta, claramente cada quien con su sesgo, seguramente, pero en cuanto a las nuevas dinámicas políticas, por eso hablo de los tiempos más acelerados, Sí. el ejercicio del poder por otro lado, la tolerancia social respecto de situaciones por momentos muy angustiantes, ¿no? Me Muy llamó la críticas. atención igual que dijo, en 5 años no hay más camioneros. Sí, a mí también me llamó la atención que dijo que... Es medio raro Me quedé pensando, ¿no? Pero Cuando bueno. dijo, después de Milei, Juntos por el Cambio, el PRO, el Y bueno, peronismo, eso sí. no va a existir más como existió hasta acá. Y porque estamos viendo cómo se van quedando atrás esos formatos realmente, la falta de reacción, bueno, todo lo que estamos viviendo, ¿no? Y hay un déficit de oposición, ¿no? Total. Hay necesidad de Claro. mucha población de decir, bueno, este es el ejercicio del poder del partido gobernante. Bueno, Y ayer el- Morón nos decía, no Claro. podemos Sí. dejar huérfanos a la sociedad ante lo que está Exactamente. sucediendo con el gobierno de Javier Milei. Falta que más gente hable, tal vez. Primero, de verdad, deberían pensar un programa, Sí, pero sí, luego comunicar algo, ¿no? Sí, lo veo muy lerdo a ese armado, esa reconfiguración desde la oposición. No sé si será como la conocemos. Yo creo que no. También me cuesta pensar la fusión de el Unión por la Patria con parte del radicalismo, aunque por ahí ideológicamente o en sintonía a lo que está sucediendo ahora con lo que pasa por otro lado con Javier Milei, existe esa coherencia crítica desde la oposición, pero por ahí desde el radicalismo, para no quedar pegados al kirchnerismo, no Sí. quieren votar parecido o con el kirchnerismo, cuando en realidad ellos quieren oponerse a políticas de este gobierno. Pero me queda ahí también, que queda claro, creo, ¿no? Pero genera como un poco de ruido el tema de que tengan una muy buena comunicación, según lo que dice Durán Barba, pero por otro lado, el ataque a la prensa viene justamente también de lo global, de lo comunicacional, ¿no? Bueno, Del claro. gobierno. Sí, hay que ver a qué le llama él buena comunicación. A lo Excelente. efectivo. A lo efectivo en generar temas, tal vez. Claro, tal vez a eso, ¿no? Y al Porque apoyo que después- siguen teniendo, Claro. aún sin ver los beneficios económicos en el bolsillo de la gente, porque decía, conseguís el déficit fiscal, pero si no le sirve a la gente, Ujú. no alcanza. Me preguntaba, cuando uno va a las ideas de Palacios, socialista, las ideas de Irigoyen y las ideas de Perón, ¿no hay coincidencias? Sí, muchas que sí, obviamente. Hay muchos puntos. Pero bueno, hay que ver cómo ¿Cómo las política, ejecutas? sí, cómo la política o el mapa político o el tablero político reconfigura todo. Yo creo también esto que dice Durán Barba, que la llegada de Javier Milei desconfigura todo, Claro, te un exige una renovación de la política, porque el péndulo no volvió para el macrismo, volvió para el lado de Javier Milei. Sí. O sea, el peronismo no dio las Respuestas. que la sociedad necesitaba y no volvió para Juntos por el Cambio, volvió para algo novedoso, que es Javier Milei, y por eso desde la oposición todos se deben estar repreguntando cómo se interpreta al votante de Javier Milei, que al fin y al cabo es el que va y pone el voto y hace que el presidente hoy sea el de la Libertad Avanza y no alguien del peronismo, no alguien del radicalismo, no alguien del PRO. Y también me quedo con algo que decía, y ya seguimos avanzando con el programa, que Patricia Bullrich es una referenta ya Sí. del mileísmo y no del PRO, ¿no? Ujú. Seguimos, ya a las 9 de la mañana vienen los amigos y amigas de Maldita Suerte con Mati Colombati a la cabeza. Un poco de música y seguimos con más programa.
1000 cosas a la vez. Siempre hay algo dando vueltas por tu cabeza.